Bendecido con toda bendición, hoy día 27 de julio del año 2024, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos da hoy de poder salir en vivo. Hoy comenzamos con una nueva enseñanza, ahí está el título, Nueva Naturaleza. Así que a aquellos que se conectan, le damos la bienvenida aquí en la iglesia Jesús mi Amor, en el 4125 de la 58 Street en Woodside, Queens. Si usted está buscando una iglesia de gracia aquí en Nueva York, hay una iglesia de gracia donde usted puede recibir las enseñanzas del nuevo pacto. Le damos la bienvenida a usted que está aquí también, le damos gracias al Señor por llegar a este lugar, y aquellos que tienen la oportunidad, viven en Nueva York, no deje pasar esta oportunidad de poder congregarse, de poder estar, de poder venir a darle gracias al Señor y de esa manera también poder impactar a otros con este maravilloso Evangelio de la Gracia. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos das de poder salir en vivo. Hablamos, Señor, que el sonido sea el mejor para que muchos puedan recibir esta enseñanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, alumbra los ojos del entendimiento y te pedimos, Señor, que seas tú poniendo las palabras exactas en nuestras bocas. Usa nuestras cuerdas vocales, que en este momento podamos ser instrumento de justicia, Señor, en tus manos, para que muchos puedan recibir estas verdades. En el nombre de Jesucristo decimos nosotros, amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Por qué comenzamos con este tema? Porque estábamos hablando la semana pasada sin arrugas, sin mancha, y es muy importante entender que que somos una nueva creación, que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y si la persona no nace de nuevo, si no hay un nuevo nacimiento, la persona siempre va a estar queriendo cambiar, pero cambiar a una antigua naturaleza, ¿no? Y esa antigua naturaleza no se puede cambiar, o no se puede cambiar, no se puede mejorar, se puede cambiar por una nueva naturaleza. Hay dos lugares donde el ser humano puede estar: o está en la antigua naturaleza, que es la adámica, la satánica, o está en la nueva naturaleza, que es la naturaleza ¿de quién? De Cristo Jesús. A mí me tomó muchos años poder aprender un poco de esto, porque estoy hablando del año 97, 98, yo decía, ¿cómo poder vivir la vida en esta tierra, ¿no? Sabiendo que uno ama a Dios, sabiendo que uno quiere ser una persona diferente, y uno se esfuerza por hacerlo y lo hace en sus fuerzas, ¿no? Hoy día, cuando la gente, como les decía el otro día en el programa La Gracia no se mezcla, un pastor me llamó de Argentina. Yo estaba el año pasado en Guadalajara, y este pastor me llama y me dice, ¿cómo le decimos a una persona que tiene que cambiar en la gracia? Porque usted dice que no tiene que dejar esto, no tiene que dejar aquello. ¿Cómo le decimos, no? Porque no le podemos decir que siga teniendo la vida que tiene. Y bueno, yo le digo, la realidad es que la forma que puede haber un cambio, y el cambio no es rápido, ¿no? Todos quisiéramos cambiar de la noche a la mañana, pero el cambio no es rápido, el cambio es un proceso, podríamos decir. El cambio, la transformación va paso a paso, pero lo importante es que la persona comience a recibir estas verdades, que es una nueva criatura, que tiene una nueva naturaleza, ¿no? Tenga la edad que tenga 60 años o tenga 15 años. La edad no tiene que ver. Usted necesita saber que tenía una antigua naturaleza caída, adámica, satánica, y que ahora necesita, si no hay una nueva creación, una nueva naturaleza, vamos a estar siempre empujando, ¿no?, al cristiano, invitando al cristiano a un cambio, a que venga a la iglesia, a que ore, a que ayune, a que haga guerra, o sea, siempre llevando a la persona a que tiene que hacer algo. Pero cuando empezamos a recibir
la información de esta nueva creación, de esta nueva naturaleza, entonces en la medida que la persona va recibiendo esa información, con el tiempo, sin darse cuenta, empieza a ver ¿qué? Cambios en su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, por eso que traemos estas enseñanzas. ¿Se está escuchando bien el sonido? Los que están allá conectados, ¿sí? Se escucha bastante bien. Muy bien. Disculpen que estamos con un sonido nuevo, con el último sonido que nos mandaron de allá de la Apple. Directamente desde California. Pero bueno, yo como digo, no quería parar justo que comenzamos esta nueva clase o nueva serie o nueva enseñanza y vamos adelante. Antes de comenzar, hay que entender que el ser humano recibió una naturaleza que es la adámica, que fue en el huerto del Edén, ¿no? La palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice en Romanos 3:23, ¿no? Uno pecó, entró el pecado y el pecado pasó a toda la humanidad. Desde Adán, bíblicamente, no estoy hablando históricamente en cuanto a la humanidad, cómo la humanidad cuenta los años, bíblicamente desde Adán hasta el momento hay aproximadamente ¿cuántos años? 6.000 años, ¿no? O sea, de Adán a Abraham, 2.000 años, de Abraham a Moisés, Monte Sinaí, aproximadamente 500 años, y de Moisés a Cristo, 1.500. Ya tenemos ahí que son 4.000 años. Y de Cristo hasta el momento, 2.000 años. Entonces tenemos más o menos unos 6.000 años bíblicos, 6.000 años de historia. Por eso el pueblo de Israel va por el año 5.974, si no me equivoco, ¿no? Aproximadamente. Le digo esto para que usted tenga una imagen, ¿no? En su mente de cómo Dios fue haciendo, cómo Dios fue creando al ser humano, a la humanidad. Y después que usted tiene la información, usted la puede creer o la puede rechazar, ¿no? O sea, lo creo o lo rechazo. Yo lo voy a invitar siempre a que se esfuerce a creer, se esfuerce, como decía Pablo, esfuérzate en la gracia. No te esfuerces a hacerlo en tu fuerza, sino esfuérzate en descansar en la gracia. Y la gracia tiene un nombre y su nombre es Cristo Jesús, Jesucristo. Entonces, como Adán pecó, pasa el pecado, pasa la muerte, pero Dios ya tenía un plan preparado de antes de la fundación del mundo. Y cuando viene Jesús de Nazaret, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo dejó su trono. Dios se encarnó en el vientre de una mujer, nació sin pecado y este hombre comenzó a caminar haciendo milagros, señales, prodigios, y eso llamó la atención de la gente que estaba en esos tiempos, ¿no? Porque cualquiera que hace milagros, todo lo que hacía Jesús, llamó la atención. Entonces le llamó la atención a un hombre que era judío, llamado Nicodemo. Este hombre era fariseo, estudiaba lo que era la historia de los judíos, la historia de Israel, porque era un hombre estudioso, para eso le pagaban, de eso vivía. Y este hombre, dice la palabra en Juan capítulo 3, que es lo que vamos a ver ahora, se acerca de noche a Jesús. Algunos dicen que se acercó de noche para que nadie lo vea, que está hablando con Jesús, porque acuérdense que Jesús era una amenaza para los judíos, porque estaba desbaratando lo que era el negocio de los israelitas. Y aquí comenzamos entonces con la palabra. Juan capítulo 3 dice la palabra de la siguiente manera, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, diga conmigo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. Acá ya tenemos un punto. Viene este hombre y Jesús, porque acuérdense que
Jesús es Dios. El Verbo se hizo carne. Dios en Jesús. El mismo Padre aquí en la tierra. Por eso cuando Felipe le dijo, muéstranos a quién, al Padre, ¿no? Le dijo, Felipe, hace tiempo que estoy contigo, dice, si me viste a mí, ¿a quién vistes? Vistes al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Él mismo estaba mostrando que él mismo era Dios. Entonces él ya sabía lo que Nicodemo estaba pensando, sabía quizás lo que Nicodemo estuvo meditando la noche anterior o meses antes, ¿no? Cuando veía los milagros de Jesús. Entonces acá le dice, ¿no? De una le dice, el que no naciere de nuevo. O sea, si no hay un nuevo nacimiento, entonces ¿qué es lo que pasa? No se puede experimentar, no se puede ver, usted no puede entender el reino de Dios. Entonces, para nosotros hoy ya tenemos, acuérdese que Nicodemo no tenía la información que nosotros tenemos. Usted puede decir conmigo, soy un privilegiado. ¿Sí o no? O sea, somos privilegiados, aún como yo siempre enseño, que Jesús le hablaba, ¿no? A la gente le hablaba por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza espiritual con una demostración terrenal, ¿no? O sea, una demostración terrenal para mostrar algo espiritual, pero no te decía realmente, no te decía el significado de la parábola, la persona se quedaba pensando, ¿no? Pero el capítulo 13 del libro de Mateo, los discípulos dicen, ¿por qué hablas en parábola? Dice, para que no entiendan, dice, para que escuchando no puedan entender, para que vean no comprendan y se salven, ¿no? Pero para ustedes ha sido diseñado, ustedes tienen un privilegio, que los secretos, que los misterios del reino les sean ¿qué? Revelados a su vida. Y lo mismo pasa en este tiempo, ¿cuántos lo creen? Amén. Lo mismo para este tiempo. O sea, hay gente que puede leer la Biblia, hay pastores, hay obispos, hay teólogos, hay gente que puede ir a una universidad, lee, pero ¿qué pasa? No entiende. ¿Por qué no entiende? Porque diga conmigo, no nació de nuevo. You have to born again. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, si no nace de nuevo, entonces no podés entender. Ahora, ¿cómo se nace de nuevo, no? Porque quizás alguien está mirando y dice, bueno, ¿cómo nacemos de nuevo? Y esto tiene que ver que por medio de la fe, por medio de creer, ¿no? Ya Jesús de Nazaret está aquí hablando, Jesús todavía no fue a la cruz, recién estaba comenzando su ministerio, recién estaba comenzando a hacer los primeros milagros, por el capítulo 3 del libro de Juan, pero la clave tenemos nosotros. ¿Cuál es la clave? Diga conmigo, nacer de nuevo. Entonces no se puede experimentar, no se puede ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, acá aparece con mayúscula, como dice, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La respuesta o la pregunta de Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo, ¿no? Esa es la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede pasar esto? Y aquí le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, ¿no? Quiere decir que hay un nacimiento que todos nacemos, ¿no? En la carne. Acuérdese que la carne habla de alma y la carne habla de cuerpo. En este caso tiene que ver en el nacimiento que todos nacimos. Un día todos nosotros nacimos, pero dice aquí que llega el momento que hay que nacer de él espíritu. Nacimos en la carne y un día nacemos en el espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo nacemos en el espíritu? Por medio de la fe, por medio de creer. El ser humano, y acá estamos incluidos todos nosotros, por la cultura, por el país donde nacimos, por la familia donde nos criamos, nos enseñaron diferentes formas de llegar a Dios, ¿sí o no? ¿No? A todos, porque no es que en casa nos dijeron, acá somos, ¿cómo que se dice?
No, cuando no se creen, somos Ateos. ateos. Acá somos ateos, ¿no? Es muy difícil encontrar a un ateo, ¿no? Hay que... Soy ateo, pero dice que Dios nos ayude. O sea, pero en realidad todos nosotros, de alguna forma, todos, o sea, por una persona, por más que no sea creyente, no le gusten los pastores, no le gusten los curas, no le guste la iglesia, la persona dice, yo creo en Dios, ¿no? Todos prácticamente creen en Dios. Entonces, por la cultura, por la educación, por la escuela, por la universidad, por la forma, todos nos llevaron a creer en un Dios, ¿no? Pero en un Dios de una forma religiosa. Nadie te va a enseñar que usted tiene que nacer de nuevo, porque nadie te va a decir usted tiene una antigua naturaleza, una naturaleza caída, adámica, y que usted tiene que, you have to born again, usted tiene que nacer de nuevo, sino que simplemente tratan de, lo hacían con nosotros. Yo tenía una materia en la escuela, en la secundaria, que se llamaba Formación Moral y Cívica. No sé si alguno tuvo esa materia, ¿no? Es una materia fuerte que te forma, ¿no? Formación moral y cívica. Te instruye mucho a que usted sea un buen ciudadano, una buena persona, ¿no? Y es buena la clase, sí, la clase es buena, pero el problema es que no hay clase, no hay psicología, no hay psiquiatría, ni no hay un hospital de lo que fuera para cambiar la antigua naturaleza. Y entonces, a veces cuando uno piensa, ¿no? Yo pienso en todo lo que he pasado yo personalmente, quizás alguno que está conectado mirando, usted que está aquí, a veces uno dice, ¿por qué he pasado por todo esto? Pero aún así en ese pasaje o en esos pasos que fue viviendo, uno fue aprendiendo, ¿sí o no? De alguna forma u otra fue aprendiendo, ¿no? Y no es que tenés que pasar por cosas para aprender, pero no es que lo leíste en un libro, sino que tú mismo puedes entender que te has esforzado por querer cambiar, que has prometido y has rogado, ¿no? Y hoy estaba hablando con una persona y yo le decía a la persona, no le prometas nada a Dios, no prometas que ahora si Dios me da esto, voy a hacer esto. Le digo, no funciona así, porque ¿cuántos intentaron hacerlo así, no? ¿Cuántos lo hicimos de alguna forma así? O sea, si Señor, si tú me das esto, yo no voy a hacer esto. Mucha gente dice, ay Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Y después que Dios le ayudó, ¿qué pasa? Se olvidó de Dios, se olvidó de la iglesia, se olvidó de todo el mundo. Entonces, porque no funciona en realidad así. Lo que funciona son estas enseñanzas. Pastor, cómo nacer de nuevo, cómo ser una nueva criatura. Y cuando hay un nuevo nacimiento, ¿no? Cuando alguien nace, ¿no? Aquellos que quizás en este momento están criando niños, que nacieron un mes, 2 meses o un año, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nace un niño? Tiene que ir tomando su leche, ¿su qué? Su Nestum. Fórmula, puré, ¿no? Según el niño, a veces ya cuando crecen rápido, quieren carne rápido, pero van teniendo que alimentándose y va desarrollándose. Lo mismo, hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, hay un nuevo nacimiento en tu vida y entonces la forma después es ir creciendo. Pero no me quiero adelantar, sino que quiero llegar con esta palabra. No te maravilles que te dije, le dice Jesús, os es necesario. ¿Qué quiere decir la palabra necesario? Que usted tiene que hacerlo. O sea, es necesario. Si quiere, nace de nuevo. No, cuando alguien viene a Jesús, mi amor, cuando alguien llega por tu vida, ¿usted a dónde tiene que guiarlo? Al nuevo nacimiento, a que la persona tiene que nacer de nuevo. Porque usted puede orar, y yo no estoy en contra de la oración, no estoy en contra de la imposición de manos, todas esas cosas se hacen en Jesús, mi amor, ¿sí o no? Y podemos orar por la persona, y yo sé, yo le digo, aunque no ore, yo con tocar a una persona sé que la persona, Dios le sana. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿no? Y aún, recuerdo que el año 2022, ¿no? Fue 2022, que me fui a Argentina, y cuando estaba en Argentina,
mi esposa y Maxi me dicen que el perro estaba bastante mal, ¿no? Jack se puso mal, Jack no caminaba, el perrito que tenemos nosotros ya está un poco bastante avanzado en edad, ¿no? Pero el perro no, decía, parece que se va a morir, ¿no? Y me mandaban fotos y el perro estaba así tirado en su cucha, ¿no? Yo dije, ¿será que me extraña? Y cuando llegué de Buenos Aires, ¿no? Ellos lo llevaron al doctor. El doctor que decía, había que llevarlo a hacerle una radiografía que serían 1.300. Un CAT-scan para ver qué era lo que tenía, ¿no? Digo esto porque puede pasar, no pasó una vez, muchas veces. Y digo porque la fe está del lado de uno. O sea, el animal no tiene que tener fe. Eso es buenísimo. Entonces, apenas llegué del aeropuerto, me acuerdo, llegué, lo veo tirado y fui y puse la mano en Jack. Y le dije, Jack, está sano, ¿no? Y uno dirá, es locura, no es locura. Usted piense lo que usted quiera. Pero yo sé que en nosotros vive Dios. Vive el Espíritu de Cristo. Está en nosotros. Mire, pasaron unas horas. Al otro día el perro amaneció bastante bien. Al siguiente día se recuperó, empezó a caminar, comió, saltó de vuelta a la cama. Mi hermana, que había escuchado cuando pasó un médico, ¿y cómo está Jack? Dice, ya lo llevaron al hospital, ya le hicieron los exámenes. No, Jack está re bien, pero no se estaba muriendo, estaba re mal. Le digo, sí, en verdad estaba mal, le digo, pero Cristo lo sanó, gloria a Dios, amén. Con esto quiero decir que para nosotros el Espíritu está vivo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. ¿Cuánto lo creen? Esta no es una iglesia que nosotros no creemos, una iglesia, pero no somos emocionalistas. No nos emocionamos, esas cosas no nos emocionan, sino que vivimos por la palabra de Cristo, por la fe en la palabra, por la palabra. No por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Cristo ya hizo. Muy bien. Esto es porque si a uno por ahí escucha al pastor Leo, dice, no, ahí es una iglesia muerta. No, la iglesia muerta. Acá enseñamos, crecemos, somos maduros. Amén. Muy bien. Entonces es necesario nacer de nuevo. Gloria a Jesús. Acá vamos entonces al próximo paso. Porque éramos pecadores, y si alguien está mirando, o si usted tiene a alguien conocido, comparta este vídeo, como dice un pastor, comparta esta palabra con otros. Mire lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 16, anote que Romanos capítulo 5, versículo 12 al 16. Ya pasamos de Jesús, capítulo 3 del libro de Juan, Jesús hablando con Nicodemo. Ahora Jesús murió, Jesús resucitó, pasaron algunos 6, 7 años, aparece este hombre, Saulo de Tarso, se convierte en el apóstol Pablo, y ahora el apóstol Pablo, esta es una de las primeras cartas, podríamos decir, que aparece en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, versículo 12, él tiene la luz, tiene la revelación de cómo nosotros debemos nacer de nuevo. ¿Y por qué tenemos que nacer de nuevo? Y lo explica de la siguiente forma. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Entró en un hombre y por el pecado la muerte. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué le dijo que es necesario nacer de nuevo? Porque Nicodemo, ¿cómo estaba? Muerto. Entonces Nicodemo yo creo que no entendió mucho, ¿no? Nicodemo tendría que seguirlo a Jesús después a ver para descifrar, ¿no? Descodificar lo que Jesús le había dicho. ¿De qué me está diciendo ¿Podré entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo es esta cosa que me está diciendo? Pero hoy nosotros tenemos el panorama completo. Por eso nosotros somos seres inteligentes. Amén. Sabios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos la palabra completa. Y gloria a Dios que somos maestros competentes del nuevo pacto. Gloria a Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, no solo entró el pecado, sino que pasó la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, a toda la humanidad, por cuanto todos
pecaron. Diga conmigo, por eso es necesario nacer de nuevo. Decíamos el otro día, ¿no? El día jueves, que el Evangelio, yo vine al Evangelio sinceramente porque yo pensaba que el Evangelio, en verdad yo pensaba eso, que era para cambiar la vida que tenía, ¿no? Yo por eso vine. O sea, yo llegué al Evangelio porque yo quería cambiar de la forma que era y ser una persona diferente, ¿no? Era una persona mala y yo quería ser una persona buena. Pero el Evangelio no es que vos eras una persona mala y ahora venís una persona buena. En realidad eso no es el Evangelio. El Evangelio es vida, es algo diferente. Si nosotros queremos mejorar, esa es buena palabra, mejorar a la antigua naturaleza, a la antigua criatura, va a ser imposible. Muy bien, esa es la palabra, impossible. Misión imposible. Entonces por eso que vemos tanto, recién decíamos, ¿no?, con la pastora, de cantidad de testimonios en tantos años que tenemos. Hablamos de un pastor de acá, de Queens, ¿no? Una iglesia bastante numerosa, pero en cierta ocasión el pastor se fue con otra mujer. Y eso afecta a quién? A la gente, a la congregación. Dice, bueno, pero si este hombre dejó a la mujer, entonces después los hermanos dicen, bueno, si él la dejó, yo también puedo dejarla. O sea, empieza la persona a pensar, ¿todo qué? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mientras quieran que mejorar la antigua naturaleza, como dijo recién el hermano, es imposible. Entonces, ahora nosotros tenemos la palabra para nosotros entrar en ese nuevo nacimiento y poder ir creciendo en la gracia y el conocimiento. Vamos entonces a la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. ¿Por qué pongo las dos traducciones? También está en inglés, para que lo puedan los que leen inglés, porque viste que cuando uno tiene, según el estudio del cerebro, hay una parte en el cerebro que es de los idiomas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo el español, primer lenguaje, pero quizás ustedes que nacieron acá, no los que nacieron acá, su idioma es el inglés. Entonces cuando lo leen en inglés, lo entendí, no lo había entendido, ahora lo agarré. Por eso lo pongo siempre en los dos idiomas. La Nueva Traducción Viviente dice así. Acá dice cuando Adán pecó, acá ya no hay secreto. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Muy bien. Versículo 13, Romanos 5, estamos aquellos que están anotando, dice así. Pues antes de la ley, ¿de cuál ley? De Moisés. Antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Tremendo, ¿no? Porque aunque había que nacer de nuevo, pero dice que donde no hay ley no se puede ¿qué? Culpar de pecado. Vino el pecado, vino la muerte, pero mientras no hay ley, dice, ¿esto quién lo sabía esto? El apóstol Pablo. Esto lo sabe el apóstol Pablo. Dice, ahora donde no hay ley, dice, no hay pecado. Versículo 14. ¿Por qué dice esto? Por lo que va a decir más adelante. Versículo 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado. Mire vos. Mire usted, perdón. Mira vos, mire usted. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Muy bien. ¿Por qué Adán es una representación de Cristo? Adán es el primer hombre, es Adán, ¿no? Y dice que Jesús es el postrer Adán.
el último. O sea, el primero es Adán y el postrero Adán es Jesús. ¿Por qué dice que era figura? Porque de la misma forma, y esto lo explicamos los lunes que hacemos una clase por allá por Jamaica, no por la isla, sino que acá en Jamaica, en la parada. No por ese pastor se toma un avión los lunes en la isla de Jamaica, ¿no? Yo antes pensaba que Jamaica era, cuando vine acá, estoy en Jamaica, pensaba que era una isla, y era ya 178 y Hillside. Linda zona por ahí, ¿no? A las 3 de la mañana. Linda área. Jamaica es para allá arriba, es por acá. Y entonces explicamos acerca de, no me acuerdo qué explicamos, pero explicamos acerca de este nuevo nacimiento, y explicamos acerca de Adán, que Adán peca y entonces Adán pasa la muerte para toda la humanidad. Porque uno falló, ¿qué pasó? Fallaron todos. Y en las iglesias carismáticas, las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales, las iglesias metodistas, luteranas, lo que usted quiera llamarlo, la gente cree rápidamente cuando usted le dice, usted es pecador porque Adán pecó. ¿Lo reciben o no lo reciben? Sí, lo reciben. Dice, sí, pecó Adán, soy pecador. Pecó Adán, pequé y tengo la muerte. Reciben. Entonces cuando usted después le explica que de la misma manera, que así también, como por uno entró el pecado y pasó la muerte, y usted le dice, y por uno salió el pecado, y por uno vino la vida, entonces sí, está bien, pero yo tengo que portarme bien, ¿no? Es decir, pero tenés que hacer las cosas bien. Pero si te agarras con la mano en la masa, seguramente no te vas con Cristo. Si te morís en pecado, te va al infierno. O sea, ya empieza toda la persona a hacer como un estudio, no acerca de lo que Cristo hizo. Fácil reciben esto de Adán, fácil reciben que el pecado pasó a toda la humanidad, fácil dicen somos todos pecadores, la humanidad es pecadora, pero se le hace un poco difícil entender lo que Cristo hizo. Por eso escribe el apóstol Pablo y dice, tenemos al representante, tenemos la figura de Cristo, tenemos al representante que es ¿quién? Adán. Resulta que Adán falló, resulta que por medio de Adán entró el pecado y todos son pecadores. Pero Pablo dice, ahora tenemos una buena, gloria a Dios, una buena noticia. Por eso el evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, good news. A eso donde los quería llevar Pablo. Jesús viene y le da ahí por eso Jesús siempre daba, destellos, daba pinceladas acerca de la gracia, ¿no? Como el capítulo 15 del libro de Lucas, cuando habla de los dos hijos que le pidieron la herencia. Uno, el menor, le pide la herencia al padre, ¿no? Es una representación de la gracia. No le estaba específicamente, no le estaba diciendo, este es el Padre del nuevo pacto, porque podría haber dicho Jesús eso, ¿no? Directamente. Ok, yo le voy a explicar cómo viene ahora la gracia. Yo le voy a explicar realmente cómo es el amor del Padre. Déjeme que le voy a explicar. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor le pidió la herencia a su padre. Todavía no le tocaba, pero lo pidió. Y agarró la herencia, agarró toda la plata y se fue a vivir en una provincia apartada. Y dice que desperdició todo viviendo en una provincia apartada y comenzó a faltarle. De tal manera que terminó comiendo con los cerdos. ¿No? Le explica Jesús. Una parábola. No fue verdad. Eso lo estaba inventando Jesús para explicar el amor del Padre. Bajo el nuevo pacto de la gracia. Bueno, o el amor eterno del Padre, porque en realidad es un amor eterno. Dios ama. Dios no es condenación, Dios es amor. Pero Dios preparó todo esto para que nosotros hoy, en este tiempo, año 2024, podamos entender las inescrutables riquezas de su gracia, de su gloria. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el Padre, dice en capítulo 15, el libro de Lucas, dice que el Padre, ¿qué hacía? Todas las tardes, todos los días, ¿a quién salía a ver? A ver si venía su hijo, ¿no? Y el hijo, que tenía mente de ¿qué? De pecador. Él tenía mente de pecador, porque él estando con los cerdos, comiendo de los algarrobos, de que es una planta, de unas bolitas de un árbol, que comen los cerdos, él comía con eso, y él ¿qué pensó?
Los jornaleros, me acordé de la hermana, los jornaleros, los que trabajan, comen mejor que lo que yo estoy comiendo. Y pensó él para adentro, me levantaré, e iré a la casa de mi padre, ¿no? Y le diré, hazme como unos de tus jornaleros. Es el pensamiento de pecador, es el pensamiento de una persona que no ha entendido que es hijo, que es hija. Es el problema de la religión, que usted cree que cuando falla ya deja de ser ¿qué? Hijo, ¿no? Y no es que nuestras prédicas impulsen a usted que haga la cosa mal o que falle, sino que hay mucha gente que no está en Cristo, que no está en una iglesia porque se siente siempre ¿qué? Condenada, señalada, como recién decía la pastora Yashi, la ley te señala, la ley te apunta, la ley te dice siempre hacer las cosas mal. Y viene, dice la palabra, que cuando lo ve a lo lejos el padre corrió hacia él y lo abrazó, se echó en su cuello el padre y lo abrazó, y el hijo, pensando como pecador, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Pero dice que el padre sacó el mejor vestido, sacó el anillo, sacó el mejor calzado y dijo, hagamos fiesta, traigan el becerro más gordo, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba ¿qué? Perdido, estaba muerto y ahora vive. Eso se llama favor inmerecido, porque hizo todas las cosas mal y el padre lo premió. Y los religiosos no pueden entender eso, pero cuando usted entiende que la palabra dice en el libro de Hebreos 8:13 que bajo este nuevo pacto Él es propicio, Él es favorable a nuestros errores. Así que si hoy usted está conectado, si estás mirando ahí y pensás que hiciste todas las cosas mal y que Dios te desechó, seguí escuchando estas enseñanzas del nuevo pacto de la gracia, porque aquí está la vida. Aquí está tu victoria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces volvemos otra vez. Adán, dice, un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Viene Adán, pecó Adán, todos pecamos y todos entramos en un estado de muerte. Estamos todos muertos. Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros, todos estamos ahí. Y el versículo 15 dice así, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, diga conmigo, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, si por uno que falló, que entró el pecado y entró la muerte, mucho más abundó la gracia de Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y la palabra don es regalo. O sea, no es algo que nosotros tenemos que pagar. No tiene que ver con que usted se porte bien o haga la cosa bien para recibirlo. Esto tiene que ver con creer. Era pecador en Adán. Estaba muerto en Adán. Pero ahora vino Cristo y Cristo ofreció un sacrificio, hizo la expiación, quitó mi culpa, cargó con todos los pecados que yo cometí, los que cometo y los que voy a cometer, y no solamente me dejó limpio, sino que también me dio su vida, gloria a Dios. Entonces ahora estoy sin pecado y estoy con vida, vivo. ¿Para quién? Para Dios. Ese es el Evangelio. Ahora en la persona hubo un nuevo nacimiento, nació de nuevo. Si usted no nace de nuevo, usted puede ir 100 años a una iglesia y usted va a estar, escuche lo que le voy a decir ahora, listen to be very careful, please. Y usted va a estar toda la vida queriendo agradar a Dios con su alma, almáticamente, en la carne, con sus fuerzas, ¿no? Y a veces nosotros todos nos portamos bien cuando la gente nos ve, ¿sí o no? Pero a veces cuando estamos solos nos portamos mal, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la religión puede hacer ese cambio. Por supuesto que sí. La religión puede hacer que usted se porte bien en ciertos lugares. Y eso es lo que hicimos por muchos años. Eso es lo que hace la religión.
Entonces, por eso que a veces vemos, como recién dijimos, escándalos, ¿no?, en grandes iglesias, donde usted dice, ay, y el pastor hizo eso, y la pastora hizo eso, ¿no? Y los hermanos, y el que predicaba. ¿Por qué? Porque realmente lo que estaban viendo era, lamentablemente, una religión. Ahora, en el nuevo nacimiento, que hablamos nosotros, que predicamos y que enseñamos, no espere ni en usted, ni espere en los hermanos que va a haber un cambio overnight, que va a ser de la noche a la mañana, sino que esto va a ser progresivo, pero diga conmigo, seguro. ¿Por qué? Porque usted tiene un nuevo nacimiento. Estás naciendo de nuevo. Volvemos otra vez a Adán y Cristo. Muy importante entender que en Adán todos éramos pecadores. En Adán estábamos muertos. En Adán teníamos la naturaleza satánica. No hay forma. Usted vive con Satanás, el diablo, como quiera llamarlo. ¿Por qué? Porque ese fue el trabajo de él en el huerto del Edén. Pero más cuando ahora usted tiene una nueva naturaleza, una nueva creación, que es por medio de la fe en la palabra, lo que está escrito, entonces usted puede caminar, como dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que te hace libre? Diga conmigo, el conocimiento de la verdad. Y Juan 8:36 dice, si el Hijo de Dios te libertare, seréis verdaderamente libre, libre de esa naturaleza caída. Eso hablaba Jesús de Nazaret. Hablaba Jesús de Nazaret, capítulo 8 del libro de Juan, a la gente que estaba en el tiempo que él estaba. Pero ninguno de ellos tenía la revelación de lo que el apóstol Pablo recibió de parte de Dios cuando lo llevó ¿a dónde? Al paraíso. Se sentó con él y Dios le dijo, este es el verdadero evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pero siempre que nosotros mezclemos pacto de ley, pacto de gracia, esfuerzo propio, y no conozcamos esta verdad, entonces vamos a estar ubicados siempre en el mismo lugar. Versículo 15 lo voy a leer en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Diga conmigo, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque dice, entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Acá está la gran diferencia. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. ¿Y cuál es la diferencia? Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón. Paremos ahí. Como recién le decía, muchos creen, la religión cree que por Adán, todas las religiones creen que por Adán entró el pecado, pero no creen y rechazan que por Cristo se solucionó el problema del pecado. Y usted me dice, pastor, ¿y por qué no creen eso? ¿Por qué no creen? ¿Sabe por qué no creen? O tienen una casita donde todos los domingos confiesan sus pecados, o tienen un altar donde el predicador dice, pasen al frente a ponerse a cuenta con Dios. Siempre los tienen y los ponen como pecadores. Al ponerlos como pecadores, son incrédulos. ¿Por qué? Porque no están creyendo que con un solo sacrificio, Cristo lo dejó limpio una vez y para siempre. Y no solamente lo dejó limpio, sino que les dio vida, les dio su vida, gloria a Dios. Entonces por eso el Evangelio tiene que ver con la vida de Dios viviendo dentro tuyo. Hoy escuchaba a alguien que decía, los cristianos pueden pasar por adversidades. Mire, esto es cuestión de creer. You have to believe. Cuando usted empieza a recibir lo poderoso de Dios, porque Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham. Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y la vida de Abraham fue una vida con algunos errores, con algunos pecados, o fue una vida totalmente recta. ¿Cómo fue la vida de Abraham? Abraham era un desastre, la vida de Abraham. Algunos dicen, no, pero el padre de la fe. Padre de la fe, ¿por qué?
porque creyó y le fue contado por justicia. Entonces, ese es nuestro Padre, el Padre de la fe, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con creer, no tiene que ver con obra, no tiene que ver con hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos que de la misma manera que Dios bendijo la vida de Abraham, como dice en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, dice, no le hizo Dios a Abraham heredero del mundo por la justicia de la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que heredan son los de la ley, si los herederos de esta tierra, si los herederos del mundo tienen que ver con lo que ellos hacen o dejan de hacer, su esfuerzo propio o cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿De qué forma usted rechaza esa herencia, esa promesa? ¿Y de qué forma esa promesa no se va a hacer realidad en tu vida cuando usted quiera vivir por medio de la ley de Moisés? Pero cuando usted entiende que ahora usted nació de nuevo, y como nació de nuevo, es una nueva criatura, esta nueva criatura no está teniendo que cumplir los mandamientos de la ley, por eso usted es verdaderamente libre en Cristo Jesús. Como dice el libro de Romanos capítulo 7, ¿no? Que da la información de la mujer mientras esté casada, tiene que estar sujeta a la ley del matrimonio, del marido. Pero una vez que muere el marido, ella ¿qué? Libre de esa ley. Lo mismo nosotros, dice, morimos juntamente con Jesús de Nazaret en la cruz. Morimos en la cruz. Versículo 4, para ser de otro, ¿de quién? Del resucitado, gloria a Dios. O sea, ya nosotros como morimos con Cristo, entonces morimos a la ley de Moisés. Y eso es tremendo, por eso todo tiene que ver con un nuevo nacimiento, una nueva creación, una nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza no tiene que estar sujeta a ninguna ley aquí en esta tierra. No estoy hablando de las leyes del gobierno, es así, por favor, ¿eh? No vayan a andar desobedeciendo la ley porque se lo van a llevar preso. Ahora agarra 300 kilómetros por hora. No anda el auto, ni a 100 millas por hora, bueno, pero el que tengo yo. Pero tiene que obedecer las leyes terrenales, sí. A lo que estoy diciendo, a ninguna ley que quiera imponerle la religión. Querido, querida, Dios te hizo libre. ¿Por qué? Porque usted nació de nuevo, naciste de nuevo. Ahora hay un proceso de crecimiento. Termino con esto. Versículo 16, dice así. Deme 10 minutos más y terminamos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, que fue Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Le voy a explicar. Un pecado, un solo error de una persona que hizo, condenó ¿a cuántas personas? Hoy hay 8 billones de personas, ¿hay más o menos? ¿O 7 billones? 7 billones y medio. 7.000 millones de personas. O sea, un pecado condenó a toda la humanidad de toda la historia. Un solo pecado trajo condenación y trajo muerte, dice ahí. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, ¿cuál es el don? Diga, el regalo de Dios. La gracia de Dios. La justicia de Dios. Un solo sacrificio, un fallo, pecaron todos. Un solo sacrificio por cuatrillones, no sé, de transgresiones, de pecado de toda la humanidad. ¿Usted cree que para el mundo es fácil creer eso? No es fácil. Esto tiene que ver que tiene la fe de Cristo, la fe de Dios. La palabra es lo único que puede cambiarte esa mente y entender que Cristo Jesús murió, pero resucitó para darte su justicia y dejarte justo, santo, limpio, perfecto delante de Él. Y escuche, listen to me, por favor. Y el universo
el universo, the universe, la naturaleza de esta tierra, todo está a tu favor. Tiene que estar todo a tu favor. Usted está destinado a reinar en vida, destinado a que las cosas le vayan bien. Por eso yo le digo a la gente, yo hablaba hoy con un hermano y le decía, bueno, yo le digo, yo creo que estoy en la mitad de mi vida. Digo, si en la mitad, entonces voy a vivir 120 años, digo yo. Mínimo, le digo. La pastora Yashi dice, ¿para qué querés vivir tanto? Para andar con la Harley Davidson. Pero es buenísimo. Cuando usted está saludable, cuando usted está físicamente bien, y si tiene un poco de dinero, gloria a Dios. Y usted puede enseñarle a otros a vivir con esta palabra, a que nazcan de nuevo también, a que reciban estas verdades. Esto es maravilloso, poder entender esto, que por un acto, un solo sacrificio, dejó que todas esas transgresiones y traiga la justificación de todas esas muchas transgresiones de millones de personas. Vuelvo otra vez al libro de Juan, leo en esta versión, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. A pesar de que somos culpables. Hay gente que dice, no, yo soy bueno. You can receive grace. Si usted cree que es bueno, usted no puede recibir la gracia de Dios. Esto para gente que entiende que son malos, pecadores, que no podemos calificar delante de Dios, que no somos buenos para nada. Entonces, cuando usted entiende eso, dice, a pesar de que soy culpable de muchas transgresiones, un solo acto de amor me dejó justo. Un solo acto de amor me dejó justificado para siempre. Un solo acto de amor me hace calificar para que viva una vida saludable. Gloria a Dios. Para que viva con buena vida, larga vida, salud. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando la persona no empieza a creerlo y a dudar, ahí cuando vienen los problemas y los resultados negativos. Pero mientras se mantenga, como decíamos, ¿no?, con la hermana el otro día, ¿no?, si apenas se siente mal, corre a hacer, muy bien, la cena del Señor, ¿no? Un vasito, gloria a Dios. Pero de repente decimos, no, si el doctor me dijo, me parece que el doctor tiene razón. Del momento que decimos eso, ya empieza, ¿no? Entonces es una batalla de la mente, una batalla de conocimiento. Juan capítulo 4. ¿Por qué voy a leer Juan 4 y termino? Porque leímos Juan capítulo 3, donde Jesús se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, y en el capítulo 4 se encuentra ¿con quién? Capítulo 4 del libro de Juan. ¿Con quién se encuentra Jesús? A ver, los estudiosos bíblicos. No miren para otro lado. ¿Con quién se encuentra? Nada, si le doy una pista, usted se va a decir. Si le digo con la mujer. Ya saben todo, la mujer samaritana. Muy bien. Y tiene una conversación. El capítulo 3 va junto con el 4. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque mirá lo que pasa acá. Capítulo 4. Termino con este. Me salió un acento medio raro, pero bueno. Termino con este. Juan capítulo 4, versículo 20 dice de la siguiente manera. La mujer samaritana, después que tiene una conversación con Jesús, le dice así: nuestros padres, le dice a Jesús, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Muy bien. ¿Quiénes adoraban en Jerusalén? Vamos, dígalo. Los judíos, hasta el día de hoy todavía. Para ellos el lugar, la Tierra Santa, es Jerusalén, ¿no? Pero no saben que la Tierra Santa está allá en Sudamérica. En algún lado tenía que meterlo, ¿no, hermano Beltrán? Un poquito más abajo de Colombia, más para abajo. Tierra. Creen que todavía la Tierra Santa es Jerusalén, porque ellos tenían que adorar ¿dónde? En Jerusalén. Ahí estaba el templo. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Y qué le dice Jesús? Sí, tenés razón.
No, mirá lo que le dice Jesús. Escuche que esto es muy importante para nosotros. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, diga conmigo, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué le dice la hora viene? Porque Él se estaba por ofrecer. Él iba a cambiar la historia espiritual, física, total de toda la humanidad. Dice, la hora viene, créeme, que la hora viene, no será en este monte, ni será en aquel monte. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice él, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús. Versículo 23. Mas la hora viene, diga conmigo, y ahora es. Vamos, de vuelta con más ánimo. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, ¿cuáles son los verdaderos adoradores? Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, esto va a cambiar, le dice Jesús. Un solo acto, un solo sacrificio, va a cambiar la forma de adoración de toda la humanidad, de toda la historia. ¿Por qué? Porque ahora usted, como le dijo a Nicodemo, para entrar en el reino, para ser un verdadero adorador, tenés que nacer de nuevo. Eso es lo que le estaba diciendo. Este es el complemento de lo que decía con Nicodemo. Para ser un verdadero adorador, para entrar al reino, para ver las cosas del reino, no podés hacerlo en tu fuerza. Por más mente brillante que puedas tener, por más filósofo que sea, por más inteligente, lo que usted quiera ponerlo, usted no puede entrar al reino, no puede ver el reino, no puede ser partícipe del reino si usted no nace de nuevo. La mujer le dice, ustedes adoran en ese monte, ahí en Jerusalén. Créeme, querida, hija, que no va a llegar el momento que no va a ser ni ahí ni acá, porque le adorarán al Padre, ¿de qué forma? Diga conmigo, en espíritu. ¿Por qué en espíritu? Porque ellos estaban acostumbrados a adorar en carne. Estaban acostumbrados a adorar con su alma. Estaban acostumbrados a los sacrificios, a un lugar. Hoy todavía hay. Las otras religiones tienen, ¿no? En tal lado tiene un lugar llamado la Meca. Si usted va a un lugar tiene llamado Utah. Si tiene otro lugar tiene, ¿no? Cada religión tiene su lugar. Otros en Roma, ¿no? Otro argentino ahí en Roma. ¿Cómo? Muro de los lamentos. Sí, el muro, muy bien, gracias por la acotación. El lugar, un muro. O sea, todos tienen un lugar como central, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Voy bien? Ustedes yo sé que lo van agarrando, ¿no? Pero acá viene, por eso Pablo dice, ¿no? En el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 14 en adelante, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y ahora podemos entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Dónde? Podés estar en la Antártida, podés estar en Groenlandia, podés estar en Alemania, donde usted esté, puede entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora no tiene que ver con un lugar físico, no tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu. Es necesario que nazca de nuevo en espíritu. La única forma que usted le agrada a Dios es adorando en espíritu. Deme un segundo más. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Versículo 24, lea conmigo, vamos, 1, 2 y 3. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, diga conmigo, es necesario que adoren. En inglés dice must worship in spirit and truth. Debes, tenés que, no hay otra forma. Usted se puede tirar de barriga, usted puede llorar, por eso yo le digo a la gente, no, mira, por más que lloré, por más que te tiré al piso, porque yo lo hice ¿cuántos años? Por muchos años. Acá tiene que ver con creer, recibir por medio de la fe en lo que ya está escrito. Amén. ¿Van bien? Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Qué bueno. Porque vamos a seguir con esta enseñanza de la nueva naturaleza. Porque la única forma de que
la iglesia en general, porque nosotros somos la iglesia en general, haya ese deseo de vivir para Dios, de servir a Dios, de que usted no necesite que lo estén animando, sino que al contrario, usted pueda animar a otros, ¿no? Sí, todos nos tenemos que levantar y crecer, y siempre necesitamos una palabra de aliento. Gracias a todos aquellos que me ven como pastor de diferentes partes del mundo, que la semana pasada aún han sembrado en mi vida por el día del cumpleaños, gloria a Dios, porque aún sin conocerme, gente que sin conocerme personalmente, y eso es un privilegio, estoy muy agradecido, y me hace bien, ¿no? Me levanta, me dan ganas de seguir predicando, de seguir trabajando para el Señor. Todos necesitamos eso, ¿sí o no? Amén. Pero no todo el tiempo, ¿no? Nosotros también necesitamos llevar a otros a la palabra, traerlos a la verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque somos nueva creación, somos nueva naturaleza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles con el programa La Gracia No se mezcla con la pastora Yashi. Bendecidos con toda bendición. Chao.